Muy buenas tardes a todos nuestros amigos del Oriente. El nivel de estigmatización y revictimización asociado al COVID-19 ha ido creciendo. Hay factores que están alimentando estereotipos que son muy perjudiciales. Los datos demuestran claramente que la estigmatización y el miedo en torno a las enfermedades transmisibles obstaculizan una respuesta asertiva. No solo eso, el propio Estado ha venido construyendo un discurso de revictimización y estigma hacia los enfermos de COVID-19. ¿Qué hacer? ¿Cómo entender este fenómeno? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Cómo construir lazos de empatía y solidaridad? Para entender este tema y llevarlo al siguiente nivel, me acompañan Yasmín Rosales Muñoz, es abogada por la UNAM, abogada por la UAM, comunicadora por la UNAM, tiene una especialidad internacional en derechos humanos laborales y derecho transnacional del trabajo, otorgada por la Universidad de Castilla-La Mancha. Posee una amplia formación en relación con derechos humanos a nivel nacional e internacional y atención especializada a grupos vulnerables. Actualmente es asesor jurídico federal adscrita al Instituto de la Defensoría Pública, en donde brinda representación gratuita en materia de acceso a derechos humanos, como educación, vivienda, salud a toda la población y en particular a grupos vulnerables y personas con discapacidad. Bienvenida, Yasmín. Tenemos también en esta mesa a la maestra Luz del Carmen Bernard Fuentes, quien es asesora especializada en atención a las personas en movilidad y sujetas de protección internacional por parte del Instituto de Defensoría Pública Federal. Pues bienvenidas, qué gusto tenerlas aquí en esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por la invitación. Pues, ¿cómo empezar? En verdad me gustaría que empezáramos por definir, ¿no? ¿Cómo definimos el estigma y la victimización? Claro. Yasmín, no sé si quieras comenzar. Claro. El estigma proviene en 9 de 10 casos, por no decir que 10, de la ignorancia. El estigma es la falta del entendimiento de la diversidad, de la otredad. En tal sentido, las mujeres, las personas con discapacidad, las personas indígenas, las personas de las comunidades LGTBIQ, los niños, las personas de edad avanzada, han sido constantemente invisibilizados. Es decir, que ser parte de la otredad en medio de una hegemonía cultural que define qué es lo que está dentro y qué es lo que está afuera, ha provocado que todas las personas que pertenecen o que forman parte de grupos vulnerables y en general cualquier persona hayan sido invisibilizadas y se les haya negado el acceso a derechos. La peor barrera que enfrenta un grupo vulnerable o una persona inmersa en una categoría sospechosa es la barrera actitudinal. ¿Qué es la barrera actitudinal? Tan fácil y sencillo como la mala actitud. El estigma es siempre lo otro no funciona, lo otro no está bien, lo que cuenta es lo que está dictado supuestamente por la mayoría. Ahora bien, aterrizándolo directamente en el escenario que aqueja al mundo entero, en este punto, tal y como tú lo decías, la pandemia ha provocado un discurso como este. Las personas que sufren más o son las que enfrentan las peores consecuencias son aquellas que enfrentan una diversidad funcional como diabetes, como hipertensión, como VIH. El mayor logro de este discurso ha sido el terrible efecto de la revictimización. Ese es el mayor logro de este discurso, porque además, y quiero plantear esto antes de terminar la intervención, además lo que ha provocado es que se haya oscurecido o que se haya dejado de ver el objetivo primordial de esta situación, que es que en México no hay un debido acceso a la salud. Ese es el verdadero meollo. Muchas gracias, Luz. No sé si quieras comentar algo al respecto. Claro. Primero, antes que nada, muchísimas gracias por proporcionarnos este espacio para poder comentar temas tan importantes y actuales como son el derecho a la salud de las personas de grupos vulnerables, que son como los más necesitados en este momento, no obstante que pues todos estamos inmersos en el mismo problema. Lo que dice la licenciada Yasmín es cierto. A veces la estigmatización va hacia lo que conocemos es lo seguro, es lo que debe de ser. Y no estamos ampliando el panorama para entender que hay más necesidades, hay gente que viene de otros países en carácter migratorio, que es la materia que yo manejo,
que necesita apoyo del Estado, y el Estado viene y la revictimiza, viene huyendo de situaciones gravísimas, solicitando el apoyo aquí del Estado, y el Estado pues no responde, ¿no? Al contrario, los maltrata, los victimiza más, y pues eso lo trataremos un poquito más adelante. Sí, me gustaría retomar el tema de la migración, si quieren más adelante, sí, para atender como este asunto. Bueno, pero ¿por qué esta enfermedad está causando tanta estigmatización social? Es decir, hay otras enfermedades que han estado presentes que son muy fuertes, ¿no? Pero esta en concreto ha tenido pues una repercusión, según lo que yo he revisado, pues de rechazo, incluso de prácticas verdaderamente deleznables, tanto para trabajadores de la salud como para personas que han padecido la enfermedad y que han salido, pero ya está, digamos, la letra escarlata puesta sobre su cabeza. No sé qué piensas al respecto, Yasmín. Mira, yo estoy completamente de acuerdo con lo que comentas y reitero o me regreso a lo que comenté al principio. El origen del estigma es la ignorancia. Estamos claros que es una enfermedad de la que conocemos poco. Nadie sabe a ciencia cierta a quién afecta más, a quién afecta menos, cuál es la circunstancia característica o situación en específico que puede afectar o no afectar. Y esta situación de miedo nos ha vuelto a nuestros orígenes más rudimentarios, más salvajes, incluso podría decir yo. ¿Por qué? Porque el miedo esto es lo que provoca. Pero ahora bien, independientemente de que vivimos una situación caótica, es fundamental que entendamos que el papel de las autoridades, y yo quiero volverme a enfocar a las autoridades sanitarias, porque en este momento todas las autoridades, pero en particular las que tienen la batuta sobre el asunto que vivimos son las autoridades sanitarias. El discurso no puede ser de revictimización. De entrada, cuando atendemos personas, se atienden personas, no cuerpos en un consultorio, no cuerpos en una camilla de hospital. El problema de lo que está pasando con la pandemia es que es una lupa gigantesca que ha puesto la luz sobre una realidad histórica en nuestro país. En México no hay acceso adecuado a la salud. Y ahora que la situación se ha vuelto tan complicada, evidentemente se están notando las situaciones más aberrantes. Y estoy de acuerdo. En este momento, por ejemplo, el propio personal médico, ni siquiera hablemos ya del personal de otras instituciones, el propio personal médico está siendo obligado en algunos casos a acudir a laborar, a pesar de tener las mismas enfermedades o vulnerabilidades que ha señalado las autoridades sanitarias como las más graves o las de más cuidado. Es decir, no se está respetando el derecho a la seguridad social de los trabajadores que en su caso, tanto en instituciones privadas como en instituciones públicas, les están obligando a ir a trabajar, no obstante que corre riesgo su vida y su salud. Hay vulneraciones a sus derechos humanos terribles, pero yo quiero poner el punto en la llaga y para mí es muy importante. Imagínense todos ustedes, si la vulneración y la dificultad es difícil para estos servidores públicos que a lo mejor no viven con una diversidad funcional, ¿cómo creen que sea la experiencia para alguien que vive con una diversidad funcional o que pertenece a un grupo vulnerable? La situación es tan clara como un ejemplo básico. Imaginen el caso de una persona con síndrome de Down que enferma de COVID. Evidentemente, por las reglas o protocolos sanitarios, no se le permite la entrada a su cuidador primario. Y lo que provoca es una terrible revictimización de la persona con discapacidad, porque el cuidador primario tiene la función de ayudarle a entender situaciones y circunstancias a la persona con discapacidad. Es decir, todos tenemos el derecho a que se nos respete nuestra capacidad de goce y ejercicio, pero algunos de nosotros necesitamos apoyos. Y en el momento que tú ingresas a una persona con discapacidad y le quitas todo apoyo y control con el mundo, la abates, la revictimizas, la lastimas, la dañas. Es decir, es inconcebible que a pesar de que vivamos una situación límite, en los hospitales, en las clínicas, no haya un traductor de lengua de señas, no haya una persona que hable ninguna lengua indígena. Esto es terrible, es inaceptable y deja en un estado de indefensión y revictimización a la gente. ¿Por qué el COVID está generando esta sensación tan grande en todos?
porque nos está mostrando nuestra verdadera vulnerabilidad. A nadie le gusta ser vulnerable, todos queremos tener el control de nuestra vida, de nuestro entorno, de nuestro espacio, de nuestra salud, y esta enfermedad nos demostró que nadie somos inmune, no importa si vives con una diversidad funcional o no, nos ataca a todos, por lo tanto la sobrereacción está impidiendo que haya una organización de vida, pero yo quiero señalar esto, el problema del acceso a la salud no es a partir de hace un año, no es a partir del COVID. Es un problema de una necesidad de un replanteamiento de las condiciones en que se presta el servicio médico, y yo me iría más lejos, inclusive desde la enseñanza de cómo se presta el servicio médico, porque es inaceptable que en nuestro país no haya una cátedra completa para que el médico que está formándose sepa cómo tratar con empatía y con dignidad a un paciente, ya sea grupo vulnerable o no. Luz, no sé si quieras comentar algo sobre lo que acaba de decir Yasmín. Es muy importante. Yo quisiera más adelante explicarles un poco más respecto a la condición de las personas de situación de migración en México, pero con relación a lo que dice la licenciada es sumamente importante porque no hemos tenido mucho conocimiento de muchos casos de personas que se encuentran enfermas, no necesariamente de COVID, sino de diferentes enfermedades, que por miedo a estar irregular en el país no se acercan a ningún servicio de salud. Sí. Sin embargo, nuestra Constitución, las leyes de migración, las leyes sobre refugiados, indican que con independencia de la situación migratoria de la persona, tienen derecho al acceso a la salud, ¿no? Mucha gente no se acerca por miedo a ser detenida, por miedo a ser deportada, y porque así sucede, esa es una realidad. Entonces la gente muere, la gente vive esas carencias, la gente es víctima del propio sistema, y es muy grave. ¿Por qué? Porque a mí me hablan y me dicen, es que tengo miedo de salir, tengo miedo que me tengan a fulanito de tal, a sutanito de tal. Entonces, no obstante que nuestra propia ley nos indica que todas las personas, independientemente de su nacionalidad, sean mexicanas o no, tienen acceso y derecho a la salud, en el campo, en la práctica, no es real, ¿no? No hay un derecho a salud gratuito, esa es una realidad. Tienen derecho a salubridad, sí, con ciertos pagos. Entonces, ¿cómo vas tú a exigirle a una persona que viene huyendo de situaciones de pobreza extrema, de las personas extrema, que venga y se enferme de una gripa, de una situación estomacal común y corriente, que se pueda acercar a un servicio de salud público cuando tiene miedo hasta de su estancia migratoria en México, ¿no? Y es muy importante puntualizar, ¿verdad?, que las personas migrantes en México entran no de manera ilegal. Aquí las personas migrantes no son ilegales, la ilegalidad no es un delito. Las personas migrantes son irregulares, viven de manera irregular. Eso es excesivamente importante puntualizarlo porque la gente dice, es que estoy ilegal. No, tú no eres ilegal, tú eres irregular, tú no estás cometiendo un delito, no hay sanción que te pueda aplicar por haber entrado, sanción penal me refiero, por haber entrado de manera irregular al país, ¿no? Entonces, desde ahí ya empezamos mal con los conceptos, y es muy importante lo que dice la licenciada Yasmín. Esta situación no es de ahorita, no es de un régimen, no es a partir de una enfermedad, esto tiene muchísimo tiempo atrás, y es algo que debemos cambiar. Tenemos que cambiar la visión, tenemos que darle una protección más amplia a las personas que necesitan de nosotros, máxime nosotros como instituciones de gobierno, como las personas que son autoridades, y desafortunadamente existe en la ley, existen las herramientas, no habría necesidad de hacerlas valer porque tendría que ser un derecho que tú tendrías que acceder de manera inmediata. Sin embargo, nosotros nos enfrentamos día a día para obligar a las autoridades a través de esas herramientas a hacer valer los derechos fundamentales que cada persona tiene, ¿no? Sí. Yo quisiera como regresar más adelante a la parte de los migrantes, que me parece fundamental, pero sí, claro, quisiera como en el asunto de, a ver, plantean aquí el hecho del sistema de salud, que no hay acceso, y por otra parte, cuando preguntas a las personas involucradas en el sistema de salud, me refiero a los que están en la primera línea, dicen, bueno, es que estamos sobrepasados, o sea, tampoco es como que podamos atender a todos y luego registrarlos y luego salir y decirles a los familiares, porque en realidad o atendemos esto o hacemos un registro o salimos a informar, no podemos hacer todo, y eso, bueno, me parece que también es una realidad. ¿Cómo se podría subsanar este asunto? Bueno, no lo sé, no tengo claridad al respecto.
No sé si ustedes desde el trabajo desde el trabajo en campo han ido como recopilando a partir de las experiencias, e incluso de las experiencias vividas de manera personal, esta situación. No sé cómo lo ves, Jazz. Sí, yo quisiera comentar este punto. Es verdad, nosotros, bueno, mi intención nunca es señalar la culpabilidad de la primera línea de defensa del personal médico tratante. Yo no responsabilizo porque la situación es límite, hay falta de insumos, hay falta de recursos, hay falta de personal. En este caso, yo me dirijo directamente a las autoridades administrativas. La autoridad administrativa que de alguna manera vive en la estratosfera y que no conoce la situación que vive el médico tratante, el que está en la trinchera de guerra. El que está en la trinchera de guerra enfrenta falta de insumos, enfrenta falta de medicamentos, enfrenta falta de conocimiento para tratar a personas con discapacidad o grupos vulnerables, porque jamás ha habido un protocolo debidamente instaurado para el tratamiento de las personas en estas situaciones. Y qué triste que haya sido una situación tan límite la que nos haya puesto en el espejo de saber qué es lo que está pasando. Y sí, nosotros no solamente, yo también puedo hablar desde mi experiencia personal. La realidad es que yo enfrenté una situación de pérdida de la salud en relación al COVID directa y de mi familia. Y puedo hablar desde la perspectiva de un hospital público y de un hospital privado. Y puedo decirles que no hay buen acceso a la salud definitivo. No existe. Es verdad que se está haciendo un esfuerzo, pero en la realidad está superado. Y sí, hay 12 camas donde antes había una, pero no se cuadruplicó la cantidad de médicos tratantes. Y no se cuadruplicó por buena o mala voluntad, sino porque esta situación nos tomó a todos de sorpresa y sin una preparación debida. Nosotros desde el trabajo o desde nuestra trinchera, porque también yo no quiero hablar como, no se trata del escritorio de las quejas, ¿no? Esto está mal, esto está mal, esto está mal. Esa no es mi perspectiva. Claro. Mi perspectiva es la siguiente: ¿qué se puede hacer? Soluciones. Nosotros desde nuestra trinchera, que es el Instituto de Defensoría Pública Federal, donde somos asesoras jurídicas especializadas en grupos vulnerables, formamos y llevamos a cabo un papel que yo creo que es trascendente y a veces poco conocido por la población, porque además somos gratuitos. Hay un abogado en cada estado, en cada ciudad de este país, hay un abogado defensor o asesor, y es gratuito, no te cobra nada. Y te ayuda a una cuestión muy importante. Nosotros no nada más nos enfocamos en la defensa, que es importante. ¿Qué es la defensa? Garantizar mi derecho a la información. ¿Cómo está mi paciente? ¿Qué tiene? Claro. ¿Cuál es el tratamiento, el protocolo que se está siguiendo? Garantizar que no haya discriminación. Mi paciente es persona con discapacidad y tiene derecho a que un cuidador primario lo asista, lo ayude. Mi familiar es una persona que solamente habla lengua de señas. Tiene la obligación de que tenemos la obligación y podemos hacer que se haga el ajuste razonable. ¿Qué es el ajuste razonable? Es una modificación práctica que no requiere una transformación de la ley, que puede hacerse. Vamos a llamar a una persona experta en lengua de señas y que le traduzca o que le diga a la persona y que le haga saber su situación, cómo está, qué necesita, etcétera. Nosotros podemos hacer eso como abogados, pero también hacemos algo que en este momento creo que es el ejercicio que hacemos, que es la visibilización. Pareciera que es una obviedad que todo el mundo supiera que hay actos de discriminación, que hay revictimización, tanto en el COVID como en todos los padecimientos, pero no es verdad. Todo el mundo quiere creer que es culpa de esto, que si tú dejas de hacer esto o que si consumes tal alimento, se acabó el problema. Pero el problema no es ese, el problema es gigante. Hay un problema de negativa del acceso a la salud. Y esta visibilización que estamos haciendo nosotros, este ejercicio es muy importante para muchísima gente, porque implica conocer que tenemos derecho y acceso y que el Estado tiene la obligación de garantizarnos un debido acceso a la salud. Y lo tercero es el acompañamiento. El acompañamiento es que las personas no son muebles, no son objetos, sienten, respiran. Yo soy abogada, pero también soy paciente y soy familiar. Entiendo perfectamente que cuando tú te diriges a un familiar, no es un objeto, no es un espere 3 horas afuera porque estamos saturados, es un dame soluciones, soy un ser humano, ayúdame, acompáñame, no me revictimices. Entiende que estoy pasando por una situación límite y necesito tu apoyo y que me des la tranquilidad y la información que me permita
regular en mi sistema lo que me está ocurriendo. Y en ese sentido, nosotros también brindamos un servicio. Y de verdad, quiero que la gente que nos mira también entienda que se han logrado asuntos de éxito, que se ha logrado movilizar a las autoridades sanitarias para que brinden atención debida, para que den información, para que provean insumos médicos, incluidos a los niños que tienen cáncer, incluida la gente que utiliza medicamentos que son carísimos. También hemos conseguido que, a pesar de que es una situación de pandemia, se les lleven a cabo los tratamientos y las rehabilitaciones que necesitan. Y no solo eso, lo que también hemos conseguido es que el personal médico y personal de otras instituciones, inclusive privadas, obtengan la facilidad de tener un resguardo domiciliario y que no se les discrimine ni se les estigmatice por la simple razón de tener una enfermedad que está fuera de nuestro control. Porque no sabemos verdaderamente quién se enferma, por qué razón o por qué vida ha tenido falso. Nadie lo sabe. Y a partir de ese punto, de que todos entendemos de que todos estamos sujetos a una diversidad funcional en cualquier momento de nuestra vida. 1, todos estamos sujetos de enfermar. 2, y todos debemos apoyarnos. Y en ese sentido creo que nosotros ofrecemos soluciones, una solución jurídica de acompañamiento y de visibilización para evitar la discriminación. Ok. Antes de pasar a Luz, quisiera ir a los comentarios de la audiencia. Saludos a todos. Elisa Muñiz, saludos. Alejandra Fuentes, súper interesante. Saludos, Alejandra. Sol Manzanares, saludos. Muy bien. Un poco tarde, aquí estamos. Bien, gracias por estar aquí con nosotros. Luz, ayer Yasmín me envió una nota sobre un haitiano que falleció en circunstancias lamentables y pues prácticamente abandonado, ¿no? Excluido por completo de su entorno y sin ningún tipo de ayuda, prácticamente abandonado, y me parece que es la situación de muchos migrantes aquí, a quienes algunos, toleran, otros rechazan. Incluso hay gobernadores que abiertamente o incluso sutilmente han mostrado una postura completamente de rechazo y de ayuda para el ingreso en el sistema público de salud. No sé cómo lo están viendo ustedes. Mira, yo quisiera brevemente retomar un poco el tema que tomó la licenciada Yasmín y la pregunta que hiciste anteriormente respecto a la primera línea de defensa de los médicos. Yo creo que es un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que los médicos que están en la primera línea de defensa normalmente no son los que toman las decisiones, ¿no? Normalmente son los que siguen decisiones de altos mandos. No debemos de olvidar que todos somos humanos, y que también ellos podríamos hasta considerar los grupos de vulnerabilidad porque están en contacto directo, ¿no? Y también ellos tienen familias con quien llegan, familias que también están en situación de vulnerabilidad y que, como bien decía la licenciada Yasmín, con toda la razón, aquí no hay culpables de nada. Es una situación que nos tiene a todos completamente rebasados. Es una situación que desconocemos por completo, que ni siquiera sabemos cómo funciona, sabemos lo que nos dicen, pero en realidad no entendemos los alcances, no sabemos cómo funciona, cómo se transmite, si se va a acabar, si no se va a acabar, cuál va a ser nuestra nueva normalidad, si vamos a vivir así el resto de nuestras vidas, no sabemos qué va a pasar. Entonces es un tema muy, muy delicado, ¿no? Por cuanto a los migrantes, yo quisiera puntualizar brevemente para que las personas que nos están escuchando, que no todos son abogados, obviamente, son personas de todos lados, que no manejan quizá el lenguaje tan jurídico que podemos manejar la licenciada y yo, quisiera explicarles un poco qué es una persona migrante, ¿no? La persona migrante es aquella persona que se desplaza de su residencia habitual. Habemos migrantes dentro de nuestro propio país y habemos migrantes que pasan a fronteras internacionales, como es en el caso de las caravanas, las personas que nosotros recibimos. ¿Por qué migran las personas? Las personas migran por cuestiones económicas, que es como la clásica, por cuestiones políticas, que es como el caso de Venezuela, que también es económica, por cuestiones familiares, porque para reunificarse, ¿no? Personas que se van, por ejemplo, mexicanos que se van a Estados Unidos a juntarse con su familia, por acontecimientos naturales, como fueron los tsunamis, situaciones climatológicas, por cultura, si personas que se van a estudiar a otros países,
y causas bélicas como invasiones, guerras, etcétera. Entonces, hay muchas maneras de saber qué es un migrante, ¿no? No nada más es, ya tenemos ahorita la estigmatización de que migrante es la persona que invade el país y que atraviesa y que quiere llegar a Estados Unidos y es, ¿no? Hay muchas maneras de ser migrantes y estamos ya ahí con la estigmatización. Ahora bien, en el caso del haitiano que tú me comentas, es una situación muy lamentable, no es la primera vez que sucede. Esta nota de la persona que falleció, que ni siquiera tuvo acceso a una prueba de COVID para saber si efectivamente estaba enfermo y sobre todo no haber hecho el cerco sanitario de las personas con las que esa persona tuvo contacto, pues es muy grave, ¿no? Las autoridades han hecho caso omiso, por lo que yo he podido ver, en relación a este caso en particular, y lo que hicieron las autoridades a título más personal, que es una opinión personal, lo que hicieron las autoridades migratorias para evitar el contagio y los hacinamientos en estaciones migratorias fue a sacar a todo el mundo. O sea, las estaciones migratorias quedaron vacías, ¿no? De un día para otro decidieron sacar a toda la gente. ¿Para qué? Para evitar ese problema, ¿no? Para empezar a evitar a que la gente se les muriera adentro, para evitar reunir los recursos que obviamente no tienen para poder ayudar a las personas que se pudieran contagiar. Desafortunadamente, en el caso del haitiano, pues es terrible el hecho de leer que estuvo 2 horas el cuerpo afuera, como lo que estaba pasando, me parece que en Ecuador o en países de Sudamérica, que veíamos tan lejanos, ¿no? Que veíamos situaciones tan lejanas como estas, situaciones de películas de terror, que decías, es que aquí eso no va a pasar, y de repente ya está empezando a suceder, ¿no? Entonces, el acceso a la salud de las personas migrantes es nulo, no obstante que tienen el derecho a hacerlo, y lo que pasó con el haitiano es algo verdaderamente lamentable, ¿no? A veces nosotros como personas especializadas en ciertas materias, como bien decía la licenciada Yasmín, si bien es cierto, hay asesores especializados a nivel nacional, tanto con personas con discapacidad como personas en movilidad y sujetas a protección internacional, pues a veces hay casos de los que no nos enteramos, porque las personas tienen miedo de acercarse a las autoridades a preguntar si están enfermos, a preguntar cómo pueden regularizarse, a preguntar cómo pueden solicitar refugio, cómo pueden trasladarse, etcétera, ¿no? Entonces, inmediatamente ven escudos, inmediatamente ven banderas, inmediatamente creen que son todos migración y todos los van a detener y existe ese miedo. Entonces, nos enfrentamos ante muchas problemáticas, mucho desconocimiento y pues a final de cuentas para eso estamos nosotros, para brindarles, como bien decía la licenciada, el acompañamiento de principio a fin y totalmente gratuito, ¿no? Y que es algo que también las personas desconocen. Gracias. Vuelvo a los comentarios de la audiencia. Gracias. Ari, excelente trabajo por parte de las abogadas del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Napoleón Bernard, muy interesante la plática. Felicidades a las panelistas. Bueno, ahí están algunos nuevos comentarios. No estamos dando demasiado crédito y, bueno, entre demasiado crédito, demasiada exigencia al Estado, Jazz. No tendríamos que hacer redes de solidaridad paralelas. ¿No crees que la responsabilidad del Estado como tal pues ha quedado mucho a deber, porque han señalado que es un sistema que se ha venido colapsando desde hace muchos años y pareciera que pues va a seguir así? No se ve como que haya un fin? Por eso mi pregunta, más que por otra cosa. Sí, adelante. Yo considero que hay un tema muy vital que podría definir como el activismo jurídico. El activismo jurídico es una forma de generar conciencia y de modificar situaciones que consideramos que son discriminatorias o que no cumplen con los parámetros internacionales. México ha firmado numerosos tratados y documentos internacionales mediante los cuales se garantiza el acceso a la salud de los mexicanos. Sabemos que es una tarea inmensa, que es una tarea complicadísima, pero nosotros desde nuestra trinchera como abogados que nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos, creemos que podemos estimular al Estado de diferentes maneras. Es verdad que el Estado hizo unas adecuaciones que llamó la conversión hospitalaria. Esta conversión hospitalaria que está actuando en estos tiempos de manera temporal,
es una conversión que debe de tener trazos de definitividad. Nosotros conocemos y sabemos que en México hay una figura que permite que cuando un hospital o una clínica no cuenta con un servicio, porque aquí en México las clínicas se dividen en tercero, segundo y primer nivel dependiendo del servicio que pueden brindar. Si no cuenta con los servicios, entonces se puede hacer una solicitud de referencia para que se otorgue el servicio en otra clínica que cuente con los insumos, con el personal, con la especialidad, con lo que sea. Yo personalmente creo que esa referenciación bien organizada y bien llevada a cabo y estimulada a partir de los abogados y de los activistas, porque la sociedad civil ha formado parte y la sociedad civil es muy activa y tiene muchas redes, y esa sociedad civil incluso ha creado lazos y redes de apoyo con nosotros, porque lo que buscamos todos, ellos y nosotros, es lo mismo: la defensa de los derechos humanos de todos los grupos vulnerables. Yo entiendo que esto es un monstruo increíblemente grande, no solo ahora con el COVID, no, de hace años con todas las enfermedades de todo tipo, pero creo que una referenciación bien organizada puede ser una fórmula que permita un acceso real y completo a la salud. Y esta es obligación de todos, o sea, no estoy diciendo que nos sentemos a mirar cómo el Estado hace o no hace, porque esa no es una manera de actuar ni como ciudadanos ni como defensores de derechos humanos. Nuestro papel es estimular, dar ideas, ofrecer alternativas. Considero que desde nuestra trinchera ofrecemos estas alternativas. En numerosos asuntos, los abogados de la Defensoría Pública solicitamos las referenciaciones con buenos éxitos y se han logrado en todos los estados de la República, pero creo que sistematizar esto podría ser una posibilidad, no la única, no hay absolutos. Quiero que se me entienda que aquí, en cuanto al acceso a la salud, no hay absolutos, nadie tiene la verdad, nadie puede sentarse y decir yo lo sé todo, porque no es verdad. Estamos viviendo un día a día y estamos reconociéndonos y modificándonos en el camino. Esta es una posibilidad, como tantas otras que puede haber a través del activismo, a través de las ideas, a través de las redes sociales, a través de las redes de todas las personas que entendemos que garantizar el derecho a la salud, de eso dependen nuestras vidas. O sea, y no solamente la salud física, porque no hemos tenido oportunidad de hablar, pero la salud mental es un tema, el tema de temas, además. Yo creo que eso es para otro programa. Antes de avanzar, otros comentarios del público. Gloglo, qué bueno saberlo. Gracias y saludos. Gracias, Gloglo. Alejandra Fuentes, me encanta la claridad, honestidad y conocimiento en esta exposición. Han aclarado muchas de nuestras dudas derivadas de la ignorancia en cuanto a los derechos que tenemos, en cuanto a los derechos que tenemos acceso. Gracias, les dicen. Luz, no sé si quieras abonar a lo que dijo o retomar lo que habíamos comentado de migración para ya ir cerrando, porque el tiempo aquí es muy reducido y de pronto nos engolosinamos con la plática. Mira, me encantaría retomar un poco lo que dice la licenciada Yasmín en cuestión de, me parece muy importante lo que tú comentas, ¿no? Si realmente nosotros tenemos la obligación, nosotros tenemos más bien la desfachatez o como ciudadanos, no nosotros como institución, como ciudadanos per se. Es decir, el papá gobierno tiene la obligación de darme todo y esperar sentado a que todo me lo solucione, ¿no? Aquí hay que como puntualizar muchas cosas. De primer momento, el artículo 1 constitucional habla de que todas las personas, sin distinción de nacionalidades, ni de discapacidad, ni de preferencias sexuales, ni que si son indígenas, nada, ni de razas, ni de nada, ¿no? Todas las personas van a gozar de los derechos humanos que la Constitución prevé y de los tratados internacionales de los que México es parte. También habla de la prohibición a la discriminación. También habla en el artículo 4 de todas las personas, y volvemos a lo mismo, que no hace distinción, tienen derecho a la salud. La ley de migración, en este caso, habla de una política migratoria integral que también habla del derecho a la salud, de los refugiados, etc. Como bien dice la licenciada Yasmín, yo considero que, si bien es cierto, las autoridades tienen la obligación de garantizar, respetar, proteger y promover los derechos humanos, de entrada. No obstante que si tienen ellos la responsabilidad total o no del problema, tienen ya esa obligación de entrada de manera constitucional.
como les decía yo hace rato, no tendríamos por qué activar mecanismos de defensa cuando es un derecho de las personas, ¿no? El acceder a la salud, el acceder a un estatus migratorio, el acceder a una identidad, el acceder a cualquier derecho humano, al agua, a una vida digna, a la alimentación, a cualquier derecho humano que tú consideres y que la ley establezca y que los tratados internacionales establezcan, ya tendremos derecho de entrada como mantequilla, ¿no? Porque nuestra ley y nuestra norma máxima que la Constitución lo establece. Sin embargo, como bien lo dice la licenciada, en la realidad no funciona. Y a través del Instituto Federal de Defensoría Pública y de nuestros compañeros abogados, hemos tenido que utilizar esas herramientas para hacerle entender a la autoridad los derechos que tienen las personas, en especial en nuestra posición, los grupos vulnerables, personas con discapacidad y personas de movilidad y sujetas de protección internacional. Y quisiera, como comercial rápido, darles los datos de nuestro instituto para que las personas que nos están oyendo, las personas que nos van a ver, etcétera, pudieran saber cuáles son los servicios que nosotros otorgamos, que son completamente gratuitos, que son a nivel federal y a nivel nacional. Me gustaría, si tú me lo permites, proporcionar los números de teléfono. Claro. El teléfono es de Fensatel, es 800-224-2426. Repito, 800-224-2426. Ahí las personas pueden llamar, explicar la problemática y un abogado los orientará y les dirá cuál es el procedimiento a seguir en cada caso, ¿no? También estamos presentes y muchísimas redes sociales para la difusión de nuestros servicios. Tenemos nuestra página de internet que es www.ifdp.cjf.gov.mx. En Facebook también estamos presentes a través de Defensoría Pública Federal, en Twitter a través de Defensoría IFDP y en Instagram a través de defensoría.ifdp. En todas esas redes sociales pueden encontrarnos, insisto, nuestros servicios son completamente gratuitos y pues todo podemos resumirlo en una palabra, bueno, en 3 palabras, ¿no? Somos la Defensoría del Pueblo. La defensoría que va a apoyar a la gente más vulnerable, a la gente que no tiene acceso a nada. Somos nosotros los que vamos a hacer frente por ellos de manera completamente gratuita, con el profesionalismo que la ley nos exige y que nos gusta dar. Eso es súper importante. Oigan, pues yo les agradezco, se nos acabó el tiempo de una manera increíble, nos estamos excediendo un poquito. Nada más para irnos despidiendo, pues 1 minuto, o sea, prácticamente así como reloj, 1 minuto de conclusión final y nos vamos, ¿eh? Jazz. Yo quiero solamente concluir que somos la Defensoría del Pueblo y lo que buscamos es ayudar a todas las personas en situación de vulnerabilidad y hacerles entender que los derechos humanos no son una prerrogativa, son una obligación y que todos nosotros debemos tener acceso a la salud, a la educación, a la vivienda. Esto lo más importante para nosotros y seamos empáticos con el prójimo. Todos podemos estar en una situación de diversidad. Sería todo. Gracias, Luz. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la oportunidad de habernos brindado este espacio para, uno, al darle a conocer a la gente los servicios que otorgamos, poder plantear un poco la problemática que existe actualmente para las personas con problemas y sujetas a protección internacional, a las personas que son grupos vulnerables, también permitirnos difundir un poco nuestros servicios y sobre todo lo que dice la licenciada Yasmín me parece importantísimo, que los derechos humanos son la base de todo en este momento, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por el espacio. Espero haber llenado algunas de las dudas del auditorio, de las personas que nos están escuchando. Claro que sí. Y estoy muy agradecida con Yasmín también porque ella fue parte de todo esto y ella también ha sido mi maestra en muchos sentidos, ¿no? Oigan, pues qué gusto tenerlas, espero que se vuelva a repetir, tenemos ahí una de salud emocional, luego nos ponemos de acuerdo y lo que se pueda ir construyendo. Pero bueno, claro de entrada, sí. Muchísimas gracias por estar aquí con nuestro público de siguiente nivel y de la audiencia del Oriente. Pues nos vemos el siguiente miércoles, amigos del Oriente, a la 1:30, como siempre, pues abordando temas de la agenda y de lo que acontece en la vida pública.
Les mando un fuerte abrazo y nos vemos el siguiente miércoles en Siguiente Nivel, como siempre. Saludos a todos. Gracias, saludos. Gracias. Gracias.